Como era de esperar, la entrevista de Joaquín Castellón al Gran Wyoming en su programa no ha pasado desapercibida y no ha parado de generar todo tipo de titulares y reacciones. Entre los titulares más comentados, las redes han querido destacar el siguiente, en donde el Gran Wyoming hace una analogía entre el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y el ascenso de Donald Trump al gobierno en Estados Unidos. Un lujo tenerte esta semana, además, la semana en la que el mundo ha cambiado totalmente. Tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca, un conspiranoico que ya se ha instalado ahí, que ya ha cogido el despacho Oval. ¿Qué nos espera ahora? ¿Qué futuro ves? Bueno, el futuro es completamente demencial. O sea, yo creo que... Bueno, en primer lugar quiero decir, yo estoy aquí en calidad de testigo, ¿eh? Yo experto en el tema no soy. Pero sí que he sido un buen testigo porque voy a hacer cerca de 40 años trabajando en esto y de alguna manera pues he tenido tiempo de ver las cosas y soy... O sea, cuando hablan, por ejemplo, a veces de la memoria histórica, de Fraga y tal, digo, yo estaba ahí, lo he visto en la tele. El futuro es negro, muy negro. Pero no pasa nada, hay que centrarse y cada uno en su sitio, hacer lo que tenga que hacer. Vale, ¿y cuál es nuestro sitio? ¿Cuál es el sitio de los medios y cuál es el sitio de la ciudadanía? ¿Qué tiene que hacer? Porque teniendo ya en el poder a Donald Trump, teniendo a Elon Musk, viendo cómo se mueven las redes, el odio que hay, de lo que vamos a hablar, ¿cómo reaccionamos? Bueno, reaccionar es manteniendo la decencia elemental. El tema de los medios es muy complicado, porque por primera vez, desde que yo existo, se acepta la mentira como una moneda de cambio. Esto no era así. Es decir, que la manipulación se hacía, pero se detectaba y la gente pues tenía cierta prevención. Ahora no. Ahora la mentira vale tanto como la verdad y entonces el mundo ha cambiado en ese sentido radicalmente. O sea, por hacer un balance histórico, esto empieza ya con los años 30, Hitler monta un ministerio de propaganda, que era un término que prácticamente no existía. Pero ellos ya vieron la importancia que tenía, ¿no? Y consiguieron llegar al poder gracias a eso. Has dicho, vale tanto la mentira como la verdad. ¿No tienes la sensación de que vale más la mentira que la verdad muchas veces? Que una mentira se propaga rapidísimamente a través posiblemente de redes sociales y luego contrarrestarla lleva un esfuerzo que es casi imposible decir esto es una mentira, esto es un fake, esto es un bulo, esto es falso, que ya está ahí. Bueno, es que no es que valga más, es que eso no tiene remedio. Es decir, si uno puede seleccionar aquello que quiere escuchar en exclusiva, entonces tú no puedes penetrar ahí. Lo que pasa es que esto antes no ocurría. Quiero decir, ha habido también una decadencia, por decirlo de una manera leve, de los medios de comunicación, de la propia profesión del periodismo. No sé si se puede decir abiertamente que el periodismo ha muerto como tal, como lo hemos conocido. Porque entonces, quiero decir, esto es una partida de póker en la que uno puede hacer trampas. O si prefieres, un partido de fútbol en el que uno de los equipos no tiene fuera de juego y puede usar la mano. Ese partido se va a perder siempre. Entonces, ¿cómo hacer que la gente vuelva a recuperar una pedagogía elemental? Hacer una pedagogía elemental de que, oiga, es que esto no ocurre o esto es falso. Eso es muy complicado. Porque es que yo he visto cómo, por ejemplo, aquí esto ya empezó hace tiempo con la teoría de la conspiración del 11M. Pedro J. Ramírez inició una campaña que llamaron la teoría de la conspiración y hubo una cosa que es realmente... Yo creo que no se ha analizado bien este tema. O sea, ninguno de los que compraban ese medio, que se disparó en ventas, publicaba una portada diaria de bulos, mentiras, fakes. Le llaman desinformación, son mentiras, porque hay que inventar palabras nuevas. Entonces, nadie de los que compraban ese medio creía en una sola palabra. Pero se creó una perversión, que era, tú miente y yo te compro. Ya, pero ahora puede ser peor que en cualquier momento de la historia. Tenemos las redes sociales, que además te puedo mandar un mensaje directo a ti con un engaño, con una mentira, que vaya directamente a tus sentimientos, a tu corazón, a tu forma de ver la vida, y te voy a hacer creer además que todo el mundo piensa lo mismo, porque el algoritmo va a proporcionarte todo el rato esa mentira sin parar. Eso no hace que sea todo mucho más peligroso que antes. Decías, bueno, pues antes alguien cogía un periódico y decía, no me lo creo, lo discuto en el bar. Ahora ya esto quizá no sucede así. Te llega al móvil y te lo crees. Bueno, te lo crees si hay una predisposición y si no te lo crees es exactamente igual. Por eso te contaba este ejemplo, que es un inicio de esto. Es decir, la teoría de la conspiración lo que venía a decir, finalmente,
porque la destrucción de pruebas, el CNI, era que el ejército, la policía y ciertos, en este caso, políticos que estaban en el Parlamento, habían organizado el atentado, porque era 2 y 2 igual a 4. Era, el atentado del 11M se hace para cambiar el sentido de unas elecciones. Y el autor intelectual es el que se ha beneficiado de ese resultado. Entonces, claro, pensar que la gente de derechas creía que el ejército, la Guardia Civil, el CNI, en fin, todos ellos estaban detrás del atentado, esto no, evidentemente era absurdo, porque eran los suyos. Sin embargo, compraban el periódico. ¿Por qué compraban el periódico? Porque necesitaban un sustento moral. Te voy a poner un ejemplo que es tan ridículo que podían haber dicho, hombre, por aquí no paso. Encontraron una cinta de la Orquesta Mondragón. ¿Cómo lo publicaron? Han encontrado un documento del Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón es un grupo empresarial del País Vasco. Entonces ya con eso hacían la conexión ETA-Al-Qaeda. Bien, esto era completamente ridículo. O sea, no es que sea ya mentira, es que es una soberana estupidez. Finalmente se dijo, oiga, es que ese documento es una cinta de la Orquesta Mondragón. A eso lo llamaron Grupo Mondragón. Da igual. Ellos continuaron y se siguió vendiendo igual. Es decir, no hubo una ruptura. A partir de que tú descubres la mentira y dices, eso es mentira, no dice la gente, bueno, pues si es mentira, que no. Siguieron apoyando. Se creó esa perversión que significaba, tú miente y yo te compro. Es decir, todo esto que está ocurriendo, el 99% de la gente que lo consume sabe que es mentira. O sea, cuando decían, Obama no es americano, ha nacido fuera, la gente se come a los perros, todo esto son sandeces de un calibre que nadie con 2 dedos de frente se va a creer. Pero eso es lo de menos. Si eso sucediera, Donald Trump no tendría 74 millones de votos. Bueno, a ver. Porque dirían, es una locura lo que está diciendo, no tiene ningún sentido que se estén comiendo los perros, ¿cómo voy a votar a este señor? Y tiene esos votos. Y aquí podemos hablar también de políticos diciendo barbaridades que están en el Europarlamento. Por supuesto. Y que mienten sistemáticamente y que los que escuchan saben que mienten y ahí están. Y nadie dice, oiga, aquí no se viene a esto. Eso habría que pararlo de alguna manera. Cuando ya ahora recientemente han dicho, ya no va a haber filtros. En las redes ya no va a haber filtros. Libertad de expresión. Es decir, ya se puede difamar, se puede mentir con toda tranquilidad. Esto es un paso muy importante. Pero realmente lo grave de esto es que, para empezar, mira, hay muchas formas de manipular. Una de ellas es que todo el mundo está en el convencimiento de que Trump ha arrasado. Esto es falso. Trump ha ganado con el 1,6% de los votos. Nunca jamás en la historia de Estados Unidos ha habido una victoria tan ajustada. ¿Por qué se vende que ha arrasado? O sea, ha adquirido mucho poder por el sistema de elección, de acuerdo. Pero quiero decir, la población americana, que en cierto modo tenía muchas razones también en el absentismo por una serie de circunstancias que son muy largas, pero es decir, Trump, sin las mentiras, sin las fake news y sin el apoyo de estas redes, no hubiera ganado nunca. Entonces, se incide mucho en el gran negocio que hay detrás, en la manipulación, pero es que esto no es así, es que esto pone y quita presidentes. Pone y quita presidentes. Y esto es un paso muy importante, porque el final último es un cambio de paradigma, es el fin del sistema democrático tal y como lo hemos conocido. Es decir, el sistema democrático sin información no tiene ningún sentido, no existe, no tiene el menor sentido. Esto ya lo inventaron los alemanes, como decía en los años 30, que consistió en eso. También se cuenta que Hitler arrasó en las elecciones, no es verdad, Hitler ganó por un estrechísimo margen. Previamente, como no había estas cosas, habían hecho una labor de propaganda a través de las radios y tal, pero el número gordo fue la quema del Reichstag. Quemaron el Parlamento y se cargaron un par de personas que no habían sido. Luego se descubrió que habían sido ellos mismos. ¿Qué pasa? Cuando hay un momento de caos, la gente dice ley y orden, por favor. También había una gran crisis y entonces la gente vota y una vez que ganaron esas elecciones por un estrecho margen, ahí ya sí. Encarcelan a socialistas, montan una censura brutal y en las siguientes ya ganan con un gran margen, con un margen mayor. ¿Qué ocurre? La gente entra en shock, y decir, bueno, la gente se acojona, se repliega y decide apuntarse como ha ocurrido con estos grandes magnates. Había algunos que estaban totalmente en contra de Trump y de las mentiras. Finalmente, cuando ven que la victoria puede ser posible, todos se apuntan. Pero lo que me estás contando
me suena mucho a cuando Stefan Zweig describía lo que pasaba antes del nazismo en Alemania. No sé si tienes la sensación de que se están repitiendo algunos patrones, si te asusta, si te da miedo lo que se viene. ¿Qué piensas? No, esto es exactamente igual. Esto es un ciclo que se vivió exactamente igual, con diferentes medios. Tú ten en cuenta que en Estados Unidos el apoyo a Hitler por parte del poder no elegido era tremendo. Para empezar, el magnate, el señor Hearst, que era el magnate de la información, era absolutamente pro-Hitler. No solo eso, sino que, por ejemplo, Chaplin, cuando hace la película del Gran Dictador, no se la dejan estrenar. Y hasta que Estados Unidos no entra en guerra por el bombardeo de Pearl Harbor, no la estrena. Y cuando acabó la guerra, lo echaron de Estados Unidos. Cuidado con estas cosas. Y esto es así. Es decir, en aquel momento ya había en todo el mundo, digamos que la élite financiera estaba completamente del lado de Hitler. Y así es. Mira, hoy me he leído una entrevista, me han mandado una entrevista del padre de Elon Musk. El padre de Elon Musk cuenta que su padre, o sea, el abuelo de Elon Musk, era nazi. Era del partido alemán de Canadá, que era un partido nazi. Bueno, pues este señor, cuando montan el Estado en Sudáfrica y se crea el apartheid, se va allí por convicción. Él no se va por ninguna otra cuestión. Él emigra a Sudáfrica por el simple hecho de que le encanta el apartheid y un sitio donde los negros tienen que ir por otra acera, etc. Bueno, allí es donde nace Elon Musk, en Sudáfrica. O sea que le viene de casta. Cuando ahora están discutiendo lo del brazo, este es hijo y nieto de personas que están muy próximas al nazismo y el chaval pues lo amaba en casa. O sea, para él ese es un sistema idílico. Y esto se está extendiendo, vemos Estados Unidos, sí. Italia tenemos a Meloni, tenemos también a Farage en el Reino Unido, tenemos Francia, no está parecida, sí, Austria, tenemos Alemania, España. ¿Cómo Vale. ves España en este momento? ¿Ves que también están llegando los tentáculos, están extendiendo, nos están conquistando desde la ultraderecha? Claro. Pero no solo desde la ultraderecha. Bueno, lo que ocurre en el Parlamento es indignante, a mí me lo parece. Es decir, un señor que tiene por delante una posible condena porque es un estafador de cientos de millones de euros, va delante de un juez, cuenta lo que sea y al día siguiente en el Parlamento se vende esas declaraciones como si fueran verdades ya, en fin, y piden la dimisión del presidente del gobierno. Es decir, es tan sencillo como que un señor que está en la cárcel vaya delante de un juez, cuente lo que le dé la gana, que al día siguiente eso cobra valor de verdad y se exige la dimisión del presidente del gobierno. Pues no hacen falta las urnas, solo hace falta un señor que declare, un juez que lo admita y nos ahorramos las urnas. Porque hay un partido que se llama Partido Popular que lo va a defender. O sea, esto, el portavoz del Partido Popular y el propio Feijóo lo dice. O sea, su misión como político no es procurar el bienestar de los ciudadanos, es derrocar a un gobierno. Esto lo dicen. Que bueno, nuestra misión fundamental ahora es acabar con el sanchismo. Por otro lado, tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está empeñada día tras día, que vivimos en una dictadura solapada, que el señor presidente del gobierno pues es un... Bueno, le ha llamado hijo de puta. Puede sumar cualquier adjetivo que aceptaría. Sí, y entonces está constantemente diciendo que vivimos en... ¿Cómo se explica una dictadura bolivariana en un sitio donde ella es presidenta de una comunidad? Es decir, son unas sandeces y unas estupideces que nadie debería creer, pero la gente que no está por la democracia, que este es el tema, lo compra porque ya tiene una justificación moral. Es que no lo dice un ciudadano, lo dice la presidenta de la Comunidad de Pero Madrid. Ese mensaje, por ejemplo, de que vivimos una dictadura, sabiendo que el PP además gobierna en muchas más comunidades autónomas que el Partido Socialista, sabiendo las libertades que tenemos, sabiendo la Constitución, sabiendo cómo funciona el Poder Judicial, sabiendo todo, sabiendo que es mentira, de repente la gente lo compra. Y ahora ves de repente a jóvenes, cuando se hacen encuestas, que está creciendo cada vez más a la ultraderecha y que incluso algunos dicen, yo preferiría vivir en un régimen autoritario, pero tener más dinero. Es que no es autoritario, es decir, si ahora estamos en una dictadura, y Franco era una dictadura, ¿por qué más da a Pedro Sánchez que Franco? Claro, es que si tú aceptas que estamos en una dictadura, que lo aceptan, nadie lo niega. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre democracia y dictadura? No existe. O sea, nosotros estamos instalados en una dictadura bolivariana. Esto lo dice la persona que manda en la sombra en el Partido Popular.
Esto lo dice, pero lo dice abiertamente todos los días miente. Nadie le dice, hombre, es mentirosa, pero nos conviene. No. Por ejemplo, ayer mismo dice, todo el problema se reduce a que mi novio tiene una multa que tiene que pagar. Su novio no tiene una multa que tiene que pagar. Su novio ha emitido facturas falsas por valor de millones de euros, que esto es cárcel. Y la negociación, no lo olvidemos, que pretendían hacer en su día con la Fiscalía, no era por Hacienda, era para no entrar en la cárcel. Es decir, nosotros lo aceptamos todo y reconocemos todo con tal de no entrar en la cárcel. Es decir, este señor iba a ir a la cárcel. Entonces, ¿qué dice Isabel Díaz Ayuso con respecto a esto? Que simplemente tiene una deuda con Hacienda, que la paga y ya está, que esto es todo, y por eso es perseguida. Eso es absolutamente falso de toda falsedad. Entonces, toda esa masa de la derecha de este país lo compra como una verdad indiscutible. Y en cualquier bar, en cualquier reunión familiar, se van a enfrentar dos personas. Uno con la mentira y otro con la verdad. La verdad siempre va a perder. Esto es una partida de póker donde alguien puede hacer trampas. Te van a limpiar, te van a limpiar. Y te digo, yo en ese sentido soy un termómetro sociológico, y esta deriva que ha cogido el Partido Popular, tan agresiva, de insultos permanentes, no hablan ni una sola vez de cosas que le interesen a los ciudadanos, todo el tiempo que si Begoña, que si el hermano, que si no sé qué, como si tuvieran poca mierda en casa. Coño, que viven en un edificio que está hecho con pasta que está trincada a los ciudadanos. En fin, todo esto, toda esta deriva, genera una pedagogía que luego se traslada a la calle. Es decir, si los políticos pueden insultar, pueden mentir, pueden agredir, si la presidenta de la Comunidad de Madrid puede llamar al presidente del gobierno hijo de puta en el Congreso de los Diputados, entonces los ciudadanos, con mucha más razón, porque ella tuvo una ocasión, evidentemente le leen los labios, ¿no? Dice, qué hijo de puta, pero tuvo una ocasión de disculparse y decir, bueno, a ver, me salió y no pasa nada. No, es que no lo niega. Lo que dice es, dije me gusta la fruta, y entonces lo cogen como una consigna, ¿no? Como lema, y repartimos fruta y hacemos... Entonces es lo que te digo, ¿qué pedagogía trasladas tú a la ciudadanía? Pues la de generar bulos, generar mentiras. No. ¿Tú has sido víctima de algún bulo? Y una agresividad, yo he sido víctima de varias veces. ¿De qué? ¿De qué se te ha acusado? Pues mira, Miguel Ángel Rodríguez, este señor que ahora se habla mucho de él, este señor es así desde que era niño. Yo, mira, cuando estaba haciendo Caiga quien caiga, el presidente que se llama Echevarría, de Telecinco, Alejandro Echevarría, también era del Grupo Correo, que tenía una serie de periódicos. A nosotros nos mandaban a dar charlas y tal, pues eso, diarios locales. Allí a León, aquí, allá y tal. Y luego nos íbamos a comer con el director del periódico, de turno y tal. Yo entonces no sabía quién era este señor, porque entonces trabajaba allí. Entonces me contaban con gran dolor, y recuerdo una ocasión, el tío cabreado, que era un señor que llevaba el pasacorbatas con la bandera española, te quiero decir que eran periódicos afines. Pero con eso y con todo me hablaban de un señor que era un comisario político, que era Miguel Ángel Rodríguez, que era un señor que había puesto a andar y que llamaba al periódico y decía, este tío, o me lo controláis o a ver qué pasa, y tal. Porque sabes que estos diarios, bueno, todos los diarios viven de la publicidad institucional. Entonces, claro, Miguel Ángel Rodríguez ya era así. Miguel Ángel Rodríguez, en un programa de televisión, dijo que yo era un cocainómano irredento. Hacía pareja entonces en un programa, claro, a mí me lo pasaron, con Germán Terch. Y entre los dos nos hablaban de mi adicción a la droga. Yo nunca he sido un adicto a la droga, pero podía haberlo sido. De hecho, he trabajado en un centro de desintoxicación, yo apoyando, ¿no?, a unos amigos. No pasa nada por ser adicto a las drogas, pero yo nunca lo he sido. Yo he probado todas las drogas. Yo a los 17 años estaba en Ámsterdam. Es decir, esto no para mí no tiene ningún problema decirlo. Todas las drogas no, la heroína no la he probado, pero sí, las de consumo así, de fiesta sí. Pero yo nunca he sido ni adicto, ni compro, ni nada. Pero no solo eso, sino que es que ya el señor Terch, que estaba al lado, pero esto lo dicen en televisión, no es que sea un bulo, no es que sean las redes. Y entonces él dice, no, es que además este señor es el que le pasa la cocaína a todos los jefes y a todos, y por eso trabaja en televisión, porque es el camello oficial. El dealer. Yo soy el dealer y por eso estoy en televisión. Claro, yo, joder, me voy a ver a un abogado, menos mal que era amigo mío y muy buen abogado. Me dijo, ni se te ocurra hacer nada. Digo, coño, pero es que yo tenía hijos ya en el colegio y tal, que tuve que hablar con ellos y decirles, oye, que joder, que es que no, esto, se está publicando esto. Dice, ya me lo han dicho en el cole los compañeros y tal. Yo era camello de cocaína. Entonces el abogado... ¿Hace cuántos años de esto? Pues hará 15 años por ahí. ¿Y todavía te duele? Hombre, me duele porque la impunidad. Porque el abogado, ¿qué te dijo? El abogado me dijo lo siguiente, mira, como digas una sola palabra,
al día siguiente todas las portadas afines van a sacar un titular que es Wyoming afirma que no vende cocaína, que es tanto como proclamarte el camello oficial de España. Y eso ya no te lo vas a quitar nunca. Entonces, déjalo correr y ahí se queda. Yo hubo un momento, durante mucho tiempo, que yo tecleaba Wyoming y la primera entrada era Wyoming cocainómano. Y ahí tenías infinidad. Bueno, supongo que esa España sigue pensando lo mismo, ¿no? Pero claro, me lo tuve que comer. Si yo, esta es la gran diferencia, porque cuando hablamos de bulos y hablamos de mentiras, hablamos de que la derecha emite bulos, la derecha miente. O sea, si tú haces una relación de bulos y mentiras, y luego dices, ahora que los bulos y las mentiras de la izquierda, es que no hay. Entonces, a ver, no hablemos de bulos y mentiras en términos genéricos, que es como dicen los políticos roban o la democracia es perversa. No. O sea, hay señores que mienten y dicen bulos y emiten, y otros señores que no. Yo eso no lo veo en partidos de la izquierda, no lo veo que lo haga Bildu, no lo veo que lo haga Podemos, no lo veo que lo haga el Partido Socialista. Yo no sé sacarte la relación de bulos y mentiras, porque no están. Pero esto es un sistema complicado. Y ahora más con las redes sociales. Y te voy a decir otra falacia con la que convivimos y que ha colado, que es hacer sinónimo justicia y jueces. Es decir, tú criticas a un juez y dices, cuidado, estamos en un Estado de Derecho y la justicia... Si yo digo esto en defensa de la justicia. Yo estoy hablando en defensa de la justicia. Creo que este juez está prevaricando. Y lo digo en defensa de la justicia. Porque la justicia es estupenda, como el amor, como el espíritu de la Navidad. Es decir, el amor es estupendo, pero hay un señor que está pegando a su mujer. No es el amor, no. Hay un señor que está pegando a su mujer. El amor va por otro lado. La justicia es una cosa y dentro del gremio de los jueces, hay individuos y por supuesto que hay gente que es corrupta, gente que es de extrema derecha, gente que es de centro y gente... Y esta disociación que hacen, que resulta que los jueces son unos y trinos. Es decir, hay un juez que dice que el presidente del gobierno es un psicópata peligroso. Esto dice un juez. Dicen, no, pero lo dice como ciudadano, no lo dice como juez. Entonces es un señor que cuando habla, pero no lo dice en una conversación de barrio que le han grabado, no, lo dice, lo suelta en las redes para que lo sepan y lo suelta a su gente que saben que es juez. Entonces esta disociación que hacen, esto es una falacia. Es decir, la justicia es una cosa, los jueces son otra. Y entonces esto, por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura, que está compuesta por jueces conservadores y ultraconservadores, hay 3 asociaciones, Jueces por la Democracia, Francisco Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura. Esa que es mayoritaria son señores que a título personal, como a ellos les gusta decir, son bien de extrema derecha o de derecha muy derecha. Luego hay otra intermedia y por último Jueces con la Democracia. Y ya si me permites que me extienda en este tema, quiero decir que hay una cosa que cuela mucho, es decir, la información es difícil de contrarrestar. Hay una falacia que es que los jueces elijan a los jueces, joder, y ya está, y se acaba la politización. Bien, ha habido un ejemplo hace muy poco, que en los tribunales superiores de justicia, donde los jueces tienen una parte de elección, que es mayoritaria. Bien, pues la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco Vitoria han colocado al 97% de los jueces. Es decir, Jueces por la Democracia ha tenido un 3%. Si aceptamos que los jueces elijan a los jueces que a título personal, no como jueces, cuidado, mucho cuidado con esto, los jueces que a título personal son de extrema derecha van a ocupar la justicia para siempre. Porque sin la colaboración de la justicia, todo esto que está pasando no sería posible.